Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo cordial a cada uno de los estudiantes, como también a los docentes. El día de hoy vamos a dar a conocer la segunda parte del tema de sistemas y fuentes de información. Quien antecede la lección de hoy es la doctora Lilian Belsu, docente del Departamento de Salud Pública. El contenido para el tema de hoy está relacionado con los servicios de registro de cívico, CERECI, las funciones del mismo, sus competencias y las fuentes del CERECI. En un sexto lugar, identificaremos la Dirección General de Migración, que es el DIGEMIC, cuál es su misión, su visión, sus objetivos institucionales. Por otro lado, dentro de este tema es muy relevante dar a conocer el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica, que nosotros lo abreviamos como el SNIS, fracción B. ¿Qué es el SNIS y el B? ¿Cuál es su misión y su visión? Los objetivos, sus funciones, el propósito del SNIS, el alcance y el ámbito de aplicación, el ciclo de información, los instrumentos de herramientas y sobre todo el flujo de información del Sistema Nacional de Información. Comenzaremos con el tema de hoy indicando que el Servicio de Registro Civil CERECI ha sido creado mediante ley número 018 promulgada el 16 de junio del 2010 bajo el artículo número 70. El CERECI se crea bajo, bajo una entidad dependiente del Tribunal Supremo Electoral, cuyo objetivo principal es la organización, la administración y el registro de las personas, específicamente en cuanto a lo que se refiere el nombre, el apellido de las personas, el estado civil, la afiliación del mismo, el registro de nacimiento, los hechos vitales, la defunción. Ello es muy importante específicamente para el registro de los derechos civiles y los derechos políticos. Dentro de las funciones del CERECI, identificamos que el mismo desempeña un papel muy importante en el registro civil de las personas. A su vez, conforma una de las funciones importantes en la actualización del patrón electoral, es decir, en la cantidad de personas que van a hacer el registro y emitir su voto durante las elecciones. ¿Cuáles son las funciones del CERECI? Establecer un sistema de registro biométrico, específicamente donde las personas puedan dar a conocer y sean registradas en lo que comprende nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y sobre todo la nacionalidad de las personas. Esto específicamente para poder expedir los certificados correspondientes al nacimiento de los niños, el matrimonio de una nueva pareja o la defunción de las personas. Dentro de las funciones de CERECI, indicaremos que también está encargado de actualizar el registro electoral y elaborar el patrón electoral por cada proceso que se da a conocer. Importante mencionar que dentro de las funciones de CERECI es importante rectificar, cambiar o completar los datos acentuados en el registro civil de cada una de las familias mediante un trámite administrativo que es gratuito para las personas. A su vez, dentro de las funciones, identificamos también que esta va a dictar distintas resoluciones administrativas para la implementación y el funcionamiento del registro civil. Importante mencionar que el Servicio de Registro Cívico de la Paz, CERECI, es un órgano electoral plurinacional, tribunal, bajo el gobierno tribunal, bajo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué podemos decir de las competencias? Las competencias del CERECI nos indica que ésta va a rectificar, cambiar o complementar los datos asentados en el registro civil de las personas mediante un trámite administrativo gratuito para la población en general. Las competencias
se delimitan a cumplir 7 elementos importantes, que en primer lugar tenemos el rectificar, es decir, el CERESI puede corregir un error o suprimir o ordenar los datos en caso de que se dé una falla. Cambiar, sustituir un dato por otro que sea diferente mediante el trámite respectivo. Complementar y aumentar los datos faltantes en caso de excepción del mismo. La ratificación o ratificar, es decir, convalidar un borrón o una sobreescritura podría ser en un certificado de nacimiento. Otra competencia que nos da a conocer es el cancelar, anular o dejar sin efecto un registro que no sea correcto en su elaboración. Su competencia nos indica que está encargado de reponer o volver a registrar si es que acaso fuese preciso el dato requerido. Y por último, dentro de su última competencia tenemos el traspasar y registrar los datos hacia otros libros que sean pertinentes en los registros del CERESI. Ahora daremos a conocer qué comprende la Dirección General de Migración, DIGEMIC. El DIGEMIC tiene bastante relación con lo que es la migración. Es decir, este DIGEMIC se refiere a la migración como, como una de los elementos importantes de la dinámica demográfica, ¿no? En la cual podemos identificar que los movimientos migratorios de las personas del interior del país hacia el exterior da lugar a que se traspasen los mismos en fronteras que son desconocidas para muchos ciudadanos bolivianos. Se ha visto dentro de los datos estadísticos, en el caso de Bolivia, en la gestión 2012, que se han censado aproximadamente a un total de 128.072 personas, que han sido personas nacidas en el exterior y de las mismas, 119.033 actualmente eran residentes habitantes del país, identificados como inmigrantes internacionales, pero reconocidos a nivel nacional e internacional por el antecedente de su nacimiento. ¿Cuál es la misión de DIGEMIG? Su misión institucional está en razón al ingreso, tránsito, permanencia y salida de las personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y específicamente establece como misión los espacios que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas como también en el extranjero, bajo la conformidad que da a conocer la Constitución Política del Estado y bajo instrumentos internacionales reconocidos en la materia que dan el derecho humano a cada una de las personas en los diferentes estados y como normas vigentes de las personas. ¿Cuál es su visión? Vamos a ver que el DIGEMIC tiene como misión ser una institución moderna, reconocida en América Latina por su profesionalismo, por su transparencia, seguridad y prestigio en el servicio eficiente y sobre todo en la calidad a ciudadanos extranjeros y nacionales con una cultura de paz y de respeto en los derechos humanos, comprometidos específicamente con la seguridad del Estado boliviano. ¿Cuáles son los objetivos institucionales de DIGEMIC? Son muchos los objetivos, pero entre los principales podemos mencionar brindar un servicio eficaz y eficiente y de calidad a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros y nacionales que circulen por todo el territorio nacional. En segundo lugar, podemos identificar como objetivo institucional desarrollar instrumentos que optimicen y garanticen los derechos y las obligaciones de todo ciudadano migrante.
¿Qué objetivos institucionales podemos mencionar del CGMIT? Uno de ellos, y también importante, es el de modernizar la incorporación de tecnología de la información y comunicación para garantizar un ambiente y capacidades técnicas y tecnológicas adecuadas a un equipo de trabajo que funcione a nivel nacional. ¿Qué es el Sistema Nacional de Información en Salud y la Vigilancia Epidemiológica? Es decir, el SNIS-BEN. ¿Qué es el SNIS-BEN? Es considerado una unidad responsable de proveer al país y al sector los datos de información para la parte de la gerencia y la vigilancia epidemiológica, que permitan tomar decisiones importantes y adecuadas y sobre todo oportunas en la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en todo el ámbito del área de la salud. ¿Qué es lo que nos proporciona el SNIS y el SBEN? Específicamente nos da información sectorial y extrasectorial de los recursos que existen en las diferentes redes de salud de diferentes niveles de atención, que permiten el análisis de las condiciones y las determinantes de la situación del estado de salud, ya sea en un primero, segundo o tercer nivel de atención. ¿Cuál es la principal función del SNIS? Esta es una unidad del Ministerio de Salud que regula, norma y administra la gestión de la información en salud y que generalmente está destinada a la gerencia y a la vigilancia de salud para el análisis de la situación de la salud y la toma de decisiones en los diferentes sistemas del área de la salud. ¿Qué podemos indicar de la visión del SNIS? El SNIS-B es el único órgano rector de la información en el área de salud que almacena, procesa y difunde información útil y oportuna, confiable, que nos permite determinar estrategias del área del sector salud, bajo la información, promoviendo específicamente espacios de análisis, reflexión y procesos de investigación, con un apoyo tecnológico en lo que es la información y la comunicación de los datos de los centros de salud. Los objetivos estratégicos del SNIS-BEN se hayan dado a conocer de las siguientes formas, basándose específicamente en estrategias. En primer lugar, tenemos el fortalecer un sistema integrador en la información de salud que necesariamente enfoque, ¿no? Un ámbito intercultural, intersectorial e interinstitucional. El objetivo estratégico del SNIS también nos indica que como estrategia, va a fortalecer el Sistema Nacional de Información, específicamente con componentes de calidad de datos en la información. Un tercer objetivo específico del SNIS es fortalecer al Sistema Nacional de Información para una mejor vigilancia en salud pública y vigilancia epidemiológica con recursos tecnológicos de última generación. Y por otro lado, como un cuarto objetivo, tiene sensibilizar a todo el personal de salud para el manejo y el análisis de la información en su informe y en su redacción y lo que es el consolidado del mismo. Dentro de las funciones, vamos a mencionar que el SNIS desarrolla e implementa un sistema integral de vigilancia óptimo para sensibilizar al personal de salud en el manejo del análisis de la información. Por otro lado, su función del SNIS está en razón a desarrollar e implementar normas de evaluación de calidad e información que se den en los diferentes niveles de atención y en la gestión del sistema de salud para un flujo de información fluido y de gran relevancia en su información. Por otro lado,
Podemos mencionar que dentro de las funciones del SNID se desarrolla y se promueve el análisis de la toma de decisiones y acciones en base a los datos recolectados del área de salud. Siguiente, elabora y publica y difunde datos estadísticos de relevancia con un solo fin, de informar a los actores responsables de salud cuáles son los resultados y las estrategias que se tomará en razón a los datos consolidados. Otra función del SNIS es comunicar, informar y difundir sobre la situación actual de salud a través de la edición de boletines anuales, estadísticos, medios virtuales u otros que son conocidos por los diferentes centros de salud, personal, médicos, enfermeras, auxiliares y todo el equipo multidisciplinario del área de la salud. Dentro de las funciones, identificamos también conformar un equipo de trabajo conjunto en 3 instancias gubernamentales que necesariamente desarrolla la información en el sector social, desde un punto de vista general y desde un punto de vista de salud particular e individual de las personas. La función del SNISBEN es participar en el trabajo conjunto con otros países en el desarrollo del sistema de información de salud, logrando así un sistema de vigilancia de países andinos de red métrica u otros a nivel nacional. ¿Cuál es el propósito o finalidad del SNIS? El propósito es la diseminación y difusión de los datos de información que necesariamente estén relacionados con la producción de los servicios de los centros de salud. Esto para la toma de decisiones gerenciales y de vigilancia epidemiológica en los diferentes niveles de atención y también administrativos del sistema de la salud. Se dice que el propósito y la finalidad del SNIS es informar específicamente para contribuir la planificación, la ejecución y el control de las actividades en el área de la salud. ¿Cuál es el alcance y el ámbito de la aplicación del SNIS-BEN? De acuerdo a la gestión y a la información que se dan en los servicios de salud de primer nivel de atención, el ámbito nacional se ve con la extensión de todos los subsectores de salud, ya sean estos públicos, seguridad social, las ONGs, la iglesia, privados y fuerzas armadas, que tienen que conocer el alcance y la aplicación de gestión del SNIS-BEN. ¿Cómo se maneja el ciclo de la información? El manejo de los datos de producción de los servicios de salud, de acuerdo al ciclo de información, se organiza en 3 ámbitos importantes: en la captación de sistematización, en la consolidación de los datos y en la publicación de los mismos y su difusión. Dentro de la captación de sistematización es muy importante el llenado de los formularios del SNIS, la recolección de datos de las carpetas familiares, el reconocimiento de los hechos vitales, el SOAP, el CISE, los datos emitidos por el módulo de información básica, el RUES y el recurso humano con el que se está trabajando. Por otro lado, y en la parte central de la diapositiva, el ciclo de información dentro de su organización tiene por importancia la consolidación del software del SNID, consolidación del web, del software de las carpetas familiares, el CIAB y el SORE. Por otro lado, identificamos que la publicación de los 2 anteriores componentes ya mencionados sean publicados mediante las páginas web del SNID y mediante el consolidado de información en la página web. ¿Qué instrumentos son los más relevantes dentro de lo que es la recolección de datos del SNIS-B? Estos instrumentos se sistematizan a nivel nacional, ¿no es cierto? Y se da a conocer en 3 instrumentos básicos. En primer lugar, tenemos la captación.
la sistematización y la consolidación de los datos mencionados. Dentro de la captación, los instrumentos básicos para el SNIS-BEN son las historias clínicas perinatales, los recibos recetarios, el carnet de salud infantil, el registro y el control de vacuna de los niños menores de 5 años y la epicrisis y otros documentos de los pacientes antes y después de su internación. En la parte central podemos identificar que dentro de los instrumentos de sistematización son muy importantes los cuadernos del SNISBEN que abarcan un total de 6 cuadernos, los cuales están asignados a una área específica en cada uno de sus componentes. Es así que el cuaderno número 1 está designado al registro de la consulta externa y enfermería de las personas mayores de 5 años. El cuaderno número 2 es el registro de atención integral al niño menor de 5 años. Es un cuaderno propio del servicio de enfermería. El cuaderno número 3 es el registro de control prenatal, parto y puerperio y planificación familiar. El cuarto cuaderno de sistematización del SNIS es el registro de consultas y tratamientos odontológicos. El quinto corresponde al registro de las internaciones en hospitales de segundo y tercer nivel y el sexto cuaderno al registro de actividades de los establecimientos en el área comunitaria. A su vez, el tercer instrumento de consolidación de datos para el SNISBEN son dados a conocer mediante el formulario 301 que da a conocer el informe mensual de las producciones de servicios de cada uno de los centros de salud y el formulario 303 que nos da a conocer el informe mensual de producción también de los servicios de salud, pero específicamente en el área laboratorial. ¿Cuál es la herramienta básica que utiliza el SNISBEN? En el primer nivel de atención, todos los datos anteriormente mencionados son consolidados mediante el software de la atención primaria de salud. Este software ahora son de capacitación y de pleno conocimiento de, de todos los centros de primero y segundo nivel, en el cual se va a consolidar la información de la atención médica que se brinda a los pacientes durante el mes. Otra herramienta importante dentro del SNISBEN se da específicamente en los establecimientos de los centros de salud de segundo y tercer nivel. Es así que la información, al ser hospitales mucho más grandes y mucho más complejo en su nivel de atención, utilizan otros instrumentos de llenado de información. Es así que se utiliza el Sistema de Integrado de Administración Financiera, el SIAP, el Sistema de Información Clínico Estadístico, el SICE, el software de consolidación de morbilidad y conducción de los pacientes, el software WELL de registro del formulario del consolidario hospitalario. Antes de concluir esta referencia del SNIS, es importante dar a conocer el flujo de información por el cual va a seguir todo su desarrollo el SNIS-BEN con el consolidado de sus datos. Vamos a indicar que los datos generados de la producción de los servicios de los establecimientos de primer nivel siguen una ruta por diferentes niveles y diferentes lapsos de tiempo. Es así que generalmente los instrumentos de captación, sistematización, consolidación que se dan y se efectúa en los centros de salud por las atenciones o consultas de los pacientes, generalmente deben ser consolidados hasta un quinto día del mes, es decir, hasta el quinto mes de atención, siendo esta consolidación de datos enviados a la red de salud o las coordinaciones de gerencias de los servicios de salud. En la red o coordinación de gerencia, los instrumentos de captación del primer nivel deben ser consolidados específicamente en el software para que estos entre el séptimo y el décimo día consolidados de todos los centros de salud de X eh, coordinación o red de salud sean transferidos al CEDES La Paz, al Servicio Departamental de Salud. Específicamente, la transferencia será al SNIS BEN departamental, ¿no?
Y durante este periodo, estos documentos serán revisados, ¿no? En su totalidad para luego ser consolidados de todos los niveles de salud, primero, segundo y tercer nivel, y ser transferidos al Ministerio de Salud. El tiempo de plazo de la transferencia de datos del CEDES al Ministerio de Salud abarca aproximadamente el 16º o el 18º día del mes, ya que este consolidado deberá llegar al Ministerio de Salud para su respectiva consolidación y publicación en la página web hasta el 22º día de cada mes. Y esta información ser revelada a cada una de las personas eh, a nivel nacional y departamental. Es muy importante destacar que cada uno de los niveles que ahora hemos mencionado, ¿no? Y los tiempos que transcurre la información para su respectiva consolidación de los datos, es un filtro de control de calidad de datos que debe traducirse en la confiabilidad de la información de un nivel a otro nivel, siendo la instancia superior el Ministerio de Salud. Esto para que la información sea dada a conocer a la población en general. Con este flujo de información damos por concluido el tema, sin antes desearles a cada uno éxitos en todas las actividades desarrollar y que les sea útil el material dado a conocer en la clase del día de hoy.